Alguna vez, ya sea en una disputa con un vecino o viendo las noticias sobre un conflicto entre países, nos hemos topado con la misma pregunta. ¿Cómo conseguimos poner orden en medio del caos? Bueno, pues hoy vamos a hacer precisamente ese viaje. Vamos a empezar con el dilema de una sola persona que solo busca seguridad y vamos a terminar en el complejo tablero de ajedrez que es la política mundial. La verdad es que durante siglos los grandes pensadores se han roto la cabeza con esto. ¿Cómo evitamos que la vida sea una guerra constante de todos contra todos? Y la respuesta que hemos ido encontrando, para bien o para mal, se resume en una sola palabra: política. Es al final la herramienta que hemos inventado para gestionar nuestros conflictos sin acabar destruyéndonos. Y todo, absolutamente todo, arranca en la escala más pequeña posible, la del individuo. Porque antes de que existan las leyes, los países o los gobiernos, todos compartimos una necesidad básica, primordial: la seguridad. Si no tienes la certeza de que vas a estar a salvo, es imposible construir nada más. Fíjate, el filósofo Thomas Hobbes lo pintó con los colores más oscuros que te puedas imaginar. Hablaba del estado de naturaleza, y en ese estado decía él que todos seamos iguales no es una ventaja, es una amenaza, porque significa que todos tenemos la misma capacidad para hacer daño a los demás. ¿Y el resultado? Pues una competencia brutal, un mundo sin ley donde la única regla es la del más fuerte. Entonces, ¿cómo se escapa de esa espiral de miedo? La solución que se propuso fue una de las ideas más potentes de la historia: el contrato social. Es un pacto, un acuerdo que en el fondo es muy simple. Cada persona renuncia a un trocito de su libertad absoluta para ganar algo muchísimo más valioso: la seguridad de poder vivir en paz. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la misma idea del contrato puede llevarnos a sitios completamente distintos. Para un pesimista como Hobbes, la seguridad lo es todo, así que le entregamos nuestra libertad a un poder absoluto y punto. Pero para Locke, que tenía más fe en la gente, el Estado es más bien un árbitro, alguien que está ahí para proteger los derechos que ya tenemos, como la vida o la propiedad. Y esto nos deja con la gran pregunta que sigue hoy sobre la mesa: ¿qué valoramos más, la seguridad o la libertad? Vale, de acuerdo, aceptamos la idea de un Estado. Pero claro, la siguiente pregunta cae por su propio peso. ¿Y quién manda aquí? ¿Cómo se organiza todo esto? Porque, como vamos a ver, este contrato social se puede firmar de maneras muy, pero que muy diferentes. Y para entenderlo nos tenemos que ir hasta la antigua Grecia. Aristóteles nos dejó un esquema que a día de hoy sigue siendo increíblemente útil. Él clasificaba los gobiernos según cuánta gente manda y sobre todo para quién mandan. Cuando el poder se usa para el bien de todos, tenemos formas puras, como una monarquía o una democracia. Pero, ¿qué pasa cuando los gobernantes solo miran por lo suyo? Pues que todo se corrompe y se convierte en una tiranía, una oligarquía o una demagogia. Al final del día, todo se puede reducir a una división clave. Por un lado tienes los sistemas que se basan en el consentimiento de la gente, donde el poder, en teoría, viene del pueblo. Y por otro lado tienes los sistemas donde el poder simplemente se impone por la fuerza, sin pedir permiso ni dar explicaciones. Venga, ahora vamos a hacer un gran zoom hacia afuera. Vamos a coger ese mismo dilema del que hablábamos al principio, esa tensión entre el miedo y la cooperación, y vamos a aplicarlo ya no a personas, sino a la relación entre los países. Y aquí llegamos a un concepto que es fundamental: la anarquía internacional. Pero ojo, que anarquía no significa caos y destrucción, significa simplemente que no hay un gobierno mundial. A nivel global es como si volviéramos al estado de naturaleza de Hobbes. No hay un jefe por encima de los países que ponga las reglas y las haga cumplir. Cada estado, al final, es soberano. Y claro, este escenario global no ha parado de complicarse. Lo que a principios del siglo XX era un club de unos 40 y pico países, hoy es una asamblea de casi 200. Fíjate en la progresión, de 42 en 1907 a 185 a finales de siglo. Cada nuevo actor en el tablero añade más complejidad al reto de mantener un orden. Entonces, la pregunta del millón es: si no hay un gobierno mundial, ¿cómo se mantiene el orden? ¿Cómo es que el mundo no es una guerra constante? Pues los estados han ido desarrollando diferentes maneras de organizarse para poder coexistir en este sistema anárquico. Una forma es lo que llamamos sistema unipolar. Aquí hay, por así decirlo, un solo sheriff en la ciudad, una superpotencia que tiene la fuerza y la influencia para marcar las reglas del juego para todos los demás. Es un orden bastante jerárquico, la verdad. Luego tenemos el sistema bipolar, que a todos nos sonará de la Guerra Fría, ¿verdad? Dos superpotencias que se vigilan, se contienen la una a la otra. Es un equilibrio muy tenso, basado en la amenaza, sí, pero un equilibrio al fin y al cabo, porque el mundo se divide claramente en dos bandos. Y por último, está el sistema multipolar. Aquí la cosa se complica bastante más. Ya no hay uno o dos, sino varios jugadores importantes en la partida. El orden depende de la diplomacia, de alianzas que se hacen y se deshacen. Es un juego de equilibrios mucho más delicado para que nadie se haga demasiado fuerte. Al final, si te fijas, todo se puede resumir en dos formas de ver el mundo.
Dos lógicas que chocan constantemente. Por un lado, la lógica de la desconfianza, el equilibrio de poder, donde cada uno mira por lo suyo y vigila al otro. Y por otro, la lógica de la cooperación, intentar construir leyes e instituciones comunes para resolver los problemas juntos. Pero ojo, si pensamos que el poder en el mundo es solo una cosa de estados, nos estamos perdiendo una parte enorme de la película. El mundo de hoy es muchísimo más complejo y el mapa del poder ha cambiado por completo. Hoy en día el escenario está mucho más lleno. Los estados tienen que compartir el protagonismo con un montón de actores nuevos. Piensa, por ejemplo, en la ONU, en las gigantescas empresas tecnológicas que tienen más dinero que muchos países, o en la increíble red de ONGs que se organizan por todo el planeta. Mirad este número, 12.457. ¿Qué es? Pues será la cantidad de organizaciones no gubernamentales, internacionales, que ya estaban activas a principios de los años 90. Es una auténtica explosión de activismo ciudadano a escala mundial, que le disputa el monopolio a los estados. Y que nadie piense que estas organizaciones son solo decorativas. Tienen un poder real. Un ejemplo clarísimo es Amnistía Internacional. Su misión, como se ve aquí, no entiende de fronteras. Actúan a nivel global, presionan a gobiernos y movilizan a la gente para defender los derechos humanos en cualquier rincón del mundo. Son una verdadera fuerza transnacional. Y todo esto, casi sin darnos cuenta, nos lleva de vuelta al principio. Empezamos este viaje con personas que cedían poder para crear un estado que pusiera orden. Y lo terminamos en un mundo donde los estados ya no son los únicos que tienen poder. Así que la pregunta final, la que queda en el aire, es inevitable. En este tablero de juego tan abarrotado, ¿quién escribe de verdad las reglas del juego hoy en día? La respuesta, desde luego, ya no está tan clara como antes.